Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Alejandro Grisanti, economista. Vamos a conversar sobre lo que les comentaba antes de irnos a la pausa y que por un error técnico no salió al aire. Tenían ustedes una información de lo que ha drenado el Banco Central de Venezuela. Pero respecto a la caída de la producción por parte de Venezuela y lo que ha reportado el Ministerio de Petróleo el día de hoy, tengo en el estudio a Alejandro Grisanti. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, un placer estar por acá. Bien, parte de lo que debíamos haber visto está el día de hoy, según cifras secundarias de la OPEP, hay una disminución en la producción respecto a lo que fue el mes de diciembre para el mes de enero, de 30.500 barriles menos en lo que es la producción. Veíamos, según una rueda de prensa que daba hoy el ministro de Petróleo, Nelson Martínez, que Venezuela ha cumplido con 60.000 barriles menos de los 95.000 que le corresponde a ser parte de lo que es el acuerdo de reducción de producción en la OPEP. ¿Qué podemos esperar? Si ya vemos un recorte de 30.000 y el ministro dice que ya va por 60.000 en este momento de lo que es la producción petrolera nacional. Mira, nosotros estamos esperando en algún momento una estabilización de la producción petrolera. La producción petrolera venezolana viene cayendo de manera muy fuerte en el último año, en los últimos 2 años, y no solo por el pacto de la OPEP. En el último año, si bien es cierto que el último mes cayó 30.500 barriles por día, en el último año ha caído casi 320.000 barriles por día, y esto es una fuente de gran preocupación para casi todos los analistas. ¿Qué está pasando en la industria petrolera nacional? ¿Por qué viene cayendo esta producción petrolera con tanta fuerza y con un impacto muy fuerte, sobre todo las cuentas nacionales? Aquí hay un punto de manera que yo creo que es importante decir. La producción de productos livianos, que tienen mayor margen, que son más rentables su producción, es la que viene cayendo el último año con mucho más fuerza que la producción de pesados o extrapesados, que tienen un menor margen. Y lo segundo que es importante decir es que la producción propia de PDVSA es la que viene cayendo con mucho más fuerza, y las asociaciones estratégicas, en lugar de caer, vienen subiendo. Es decir, aquí tienes un nuevo efecto sobre la caja que se está produciendo en PDVSA, puesto que por supuesto producción propia de cada 10 barriles, los 10 barriles le toca a PDVSA, pero en estas asociaciones estratégicas de cada 10 barriles que se producen, le toca 4 al socio minoritario y quizás 6 a PDVSA. El año pasado veíamos un reporte que se entregaba por parte de Venezuela a la OPEP, donde se decía que Venezuela estaba produciendo 2.500.000 barriles, poco más de 2.500.000 barriles. Vemos que para el mes de diciembre ya Venezuela estaba en 2.034.000 barriles y para el mes de enero 2.004.000 barriles. Si hay que cumplir con un recorte de producción, Venezuela va a llegar al 1.800.000 barriles. Mira, al final estamos hablando que hace falta recortar a lo mejor 30, 40.000 barriles adicionales. Si le creemos a la cifra del ministro, estaríamos hablando que de todas maneras Venezuela va a pasar a una producción por debajo de los 2 millones de barriles, y yo pensaría de que eso no se ve en Venezuela en los últimos casi 20 años. Quizás la última vez que nosotros produjimos por debajo de los 2 millones de barriles, perdón, 30 años, sería a finales de los 80. Es decir, nosotros teníamos más de 30 años produciendo muy por encima de los 2 millones de barriles, y por supuesto una causa de preocupación, ¿no? Y aquí viene una pregunta de nuevo. Si vemos una caída en los últimos 2 años de la producción de PDVSA, que ha sido desafortunadamente muy acelerada, esperamos de las autoridades, del ministro, del presidente de PDVSA, que expliquen un poco al país qué está pasando, puesto que al final el 97% de las divisas que ingresan al país son principalmente petróleo. Cuando veíamos este cuadro donde estaban las fuentes secundarias de la OPEP y explica toda la producción por parte de quienes integran este grupo, vemos que la OPEP ha aumentado producción. Quien ha bajado la producción es Venezuela. Efectivamente, si vemos el último año, hay un incremento de producción de cerca de 600.000 barriles por parte del cartel, por parte de la OPEP, y el último mes, es decir, la producción de enero contra diciembre, es la que ha caído casi 890.000 barriles. Es decir, que la OPEP había subido con mucho más fuerza y después bajó un poquito. En el caso venezolano lo que encontramos es que ha venido cayendo durante todo este periodo, y es la causa principal de preocupación. Yo creo que aquí, de cara al mercado petrolero, hay un punto importante. La OPEP está cumpliendo con el compromiso de sacar del mercado cerca de un millón de barriles diarios, conjuntamente con los países no OPEP,
deberíamos poder llegar al 1,5 millones de barriles por día, y esto es positivo al final porque apuntala un poco el precio. Si bien Venezuela viene cayendo en su producción, por supuesto, si logra vender este petróleo un poco más alto, si logra vender este petróleo a precios un poco mejores, por supuesto que esto va a aliviar el flujo de caja de todos los venezolanos. Ya casi a la primera quincena del mes de febrero vemos que la OPEP tiene una reducción de 890.000 barriles menos. Todavía le faltaría casi el doble para poder llegar al acuerdo establecido de reducción de petróleo. Sin embargo, el precio del petróleo no se ha equilibrado, aunque ha subido levemente o tímidamente, no ha llegado a los precios que por lo menos países como Venezuela, que necesitan de él, esperan, que estimaban estuviesen $60 por barril, apenas está en 45. Sí, Mariana, aquí hay un punto importante. Venezuela tiene inmensos recursos, tiene inmensos yacimientos, tiene grandísimas reservas. Venezuela debería verse a sí misma como un productor de largo plazo, un productor que debería mantener el equilibrio del mercado petrolero un poco como hace Arabia Saudita y posiblemente niveles de producción similares a los de Arabia Saudita. Entonces me preocupa mucho esta vista de ver un término de un recorte de producción como de muy corto plazo, como del salvavidas de los próximos meses, cuando tenemos 300 años en reserva que pueden ser explotados y que desafortunadamente todo me hace pensar que eso se va a terminar quedando en el subsuelo venezolano. Y a ese punto quería ir, porque estamos hablando de caídas en la producción cuando tenemos por lo menos más de 3 años vendiéndonos como el país con la mayor cantidad de reservas probadas del mundo. Cantidad de empresas que han venido a tratar de operar en la faja petrolífera del Orinoco, y hoy vemos cómo se siguen revisando acuerdos con China. ¿Cuál es la operatividad efectiva que tienen nuestras reservas de petróleo y lo que se está haciendo o qué se está haciendo con esto? Bueno, Mariana, yo aquí creo que es fundamental que se produzca en Venezuela un cambio en la política petrolera. Nosotros los venezolanos no hemos entendido, no hemos aprendido, y eso no lo digo solo en los últimos 20 años, quizás en los últimos 40, el valor que tiene este petróleo como fuente de generación de riqueza, como una gran locomotora que lleve al país hacia adelante. Yo creo que es necesario un cambio en la visión petrolera, un cambio donde por fin se fortalezca PDVSA de verdad y solo se dedique a la producción de petróleo, no solo a importación de alimentos, construcción de casas, no, sino que se dedique principalmente a la producción petrolera, que se le dé cabida al sector privado, tanto nacional como internacional. A mí siempre me ha dado mucha tristeza, y lo he comentado de esa manera, de que en Venezuela, teniendo más de 100 años, una historia de más de 100 años de producción petrolera, no hay ninguna empresa venezolana importante del sector privado que realmente esté en este sector y que esté buscando competir con otras empresas internacionales. Entonces creo que también desde el Estado y desde el sector privado se pueden dar un esquema de incentivos para tener empresas nacionales robustas que ayuden en la producción y explotación del petróleo. Se presenta el caso de las empresas mixtas que se habían constituido para operar los diferentes campos petroleros que tiene el país, incluso la faja del Orinoco, que es una producción costosa o difícil. En este caso será el tema de los recursos lo que está frenando a Venezuela, el tema del financiamiento, las dificultades de caja que enfrenta la industria, y quizá las empresas nacionales no tienen tampoco esos ingresos, y entregárselo a transnacionales pasa por el tema de la soberanía. Sí, mira, yo creo que las empresas mixtas y las asociaciones estratégicas, es decir, todos aquellos campos que tienen algún tipo de participación privada, son los que han venido con mejor desempeño en el 2016. Como comenté al principio, la caída de la producción ha sido principalmente la caída de producción propia de PDVSA, sobre todo en el norte, lo que es la producción de Oriente, en el norte de Estado Monagas, lo que viene cayendo con más fuerza, y quizás tanto las asociaciones estratégicas como las empresas mixtas más bien han venido incrementando un poco su producción. ¿Por qué? Porque se cambió una reforma financiera de cómo se venían tratando estas empresas. Hoy por hoy esas exportaciones van directamente a fideicomisos que le dan seguridad a estos accionistas minoritarios de que van a recibir su dinero, y ahí de ese fideicomiso se reparte lo que le toca a PDVSA, lo que le toca al Estado venezolano y lo que le toca a la empresa minoritaria. Cosa que, por cierto, es la misma estructura que tenía PDV Finance, es decir, una antigua compañía de PDVSA, en los 90. Entonces se logró concretar una estructura financiera que le da seguridad a los accionistas minoritarios, y es por ello que han podido incrementar su producción. La caída de los precios del petróleo y la caída en la producción petrolera también terminan afectando el ingreso de divisas al país, y en este caso el Ejecutivo Nacional ha señalado que en los próximos días iba a hacer un anuncio en lo que son los cambios en la política cambiaria, un país cuyas reservas se han diluido
y su ingreso petrolero también se ha diluido y ha tenido que recurrir a un lobby importante en la OPEP para poder reducir producción y hoy está en un barril de $45 cuando lo tuvo en 130. ¿Qué puede hacer en su política cambiaria? Mira, desafortunadamente este es el único gobierno que anuncia que va a anunciar cosas y nos deja como en suspenso, como si fuéramos a vivir un final feliz, como si lo que viniera, como si fuera un anuncio positivo lo que viene. Yo estoy absolutamente claro, yo lo que estoy esperando de estos anuncios cambiarios es una nueva devaluación. Nosotros vamos a ver posiblemente los estimados de nosotros en Ecoanalítica, es que vamos a cambiar, vamos a devaluar la moneda en el caso del DIPRO de 10 bolívares por dólar a 50, en el caso del DICOM eso va a ser de una sola vez, en el caso del DICOM vamos a ver una devaluación progresiva de niveles de 690, 700 a niveles que pueden estar en 1.200, 1.300 y por supuesto con esta creación de dinero, con un gobierno que no se abrocha el cinturón, que gasta muy por encima de lo que puede, el mercado paralelo también se va a seguir devaluando, quizás en unas 3 veces lo que está en el nivel actual. Cuando hablamos de producción petrolera y de la caída de los ingresos de divisas, ¿cómo explicarle a quienes nos ven a esta hora por qué no se puede ir a una liberación del control de cambio? Mira, yo creo, bueno, eso, la respuesta la dijo muy clara en aquel entonces el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, que dijo que esto es una medida política, que este cerco que se tiene sobre el sector privado es una medida política y no tiene nada que ver con ningún tipo de medida ideológica, etcétera. En países de izquierda, y siempre lo he dicho, países de izquierda como Nicaragua o como Bolivia, tenemos un solo tipo de cambio, tenemos libre movilidad en la cuenta de capitales y tenemos 2 presidentes de izquierda que buscan crear confianza, atraer inversiones, presentar proyectos que tiene el sector privado afuera para poder atraer esas inversiones y para poder atraer esos dólares que también pueden ser escasos en estas naciones. Es impresionante un plan de desarrollo que tiene Nicaragua en una parte del sur que se llama San Juan del Sur para desarrollarlo como un polo turístico. Las escuelas públicas entonces las hacen bilingües. ¿Por qué? Porque están esperando una serie de gringos que hacen su retiro allá, que estén allá y que tengan la mejor atención posible. Entonces tenemos países que son de izquierda, quizás con un discurso muy fuerte en cuanto al imperio, etcétera, pero que están muy focalizados en fortalecer a su sector privado, en fortalecer el turismo y en el crear bienestar, cosa que Venezuela desafortunadamente